la ciudad vieja, que era donde estaban los muros del templo de Salomón, que había sido destruido en el año 70 y que por casi 2000 años había estado en manos de los turcos, de los otomanos, y que finalmente cuando Israel se hizo nación en el 48 estaban en manos de los ingleses. Por eso, estimados hermanos, cuando Israel recupera eso, ¿saben qué hacen las Naciones Unidas? Le dicen, no, Jerusalén no va a ser la capital del Estado de Israel. Tel Aviv, punto estratégico que tiene la iglesia, ya no va a ser más así. Y allí, ¿qué va a ser, hermanos, de su vida? Durante años viene escuchando que la iglesia tiene que dejar el escenario de esta tierra. Desde la niñez viene escuchando que hay un lugar escogido por Dios para que estas cabañitas no se levanten nunca más. Durante años venimos predicando y escuchando en nuestra niñez que con esta cabaña representamos que somos peregrinos, que estamos de paso en esta vida. Y es cierto que nos invade el sueño en esta tarde. Pero ¿qué tal, hermanos, si un día como hoy, así va a estar la iglesia reunida cuando el Señor descienda con aquella Jerusalén celestial? Va a haber tiempo para dormirnos, va a haber tiempo para estar cansados. No nos vamos a querer perder un instante, porque allí va a estar la presencia de Dios. Y hoy aquí también, hermanos, la presencia de Dios se ha pedido desde el día 1 que entramos a este campamento ya a darle inicio a esta fiesta solemne. Entonces, hermanos, la convocación, el lugar. La convocación 3 veces en el año, el lugar, Jerusalén. Ahora, ¿qué tan importante es Jerusalén para Dios? Mucho, mucho, hermanos. Miren lo que dice allí Mateo capítulo 5. Estaba calentita, estaba loca. Es que quedó del medio de la mañana. Miren lo que dice el capítulo 5, el verso 34 del libro de Mateo. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Hermanos, ¿será importante la ciudad de Jerusalén para Dios? Esa ciudad santa de Jerusalén, ¿a quién pertenece? ¿Quién es ese gran rey? Jesús. Hermanos, ¿saben que ese rey de reyes, ese señor de señores que la Biblia escribe y dice que un día va a volver? No va a volver a ninguna otra capital hermosa que usted puede ver en el mundo. No va a volver a ninguna capital llena de luces y con edificios y construcciones magníficas. ¿Saben que ese Señor de señores, ese Rey de reyes, que es Cristo Jesús, vuelve a la ciudad de Jerusalén, a esa capital hermosa para Dios? Esa ciudad que Dios eligió para que su nombre habite en medio de ella, para que el pueblo de Dios suba 3 veces en el año. A esa capital viene Jesús. Entonces, ¿será importante, hermanos? Dice la Biblia que ese Rey de reyes, que ese Señor de señores no vuelve hasta que todo sea restaurado. ¿Cómo está Jerusalén hoy en día? Primero que está dividida. Si usted mira hoy un mapa, una noticia, un video, Jerusalén está dividida. De un lado están los musulmanes, los palestinos, del otro lado están los sionistas, del otro lado está dividida Jerusalén. ¿Y saben por qué es tan importante, hermanos, que nosotros tengamos presente esto? Porque a veces las noticias pareciera que pasan desapercibidas. Pero hace algunos años atrás, ¿cuál fue una noticia que impactó al mundo? Cuando un presidente declaró que Jerusalén iba a ser la capital de Israel a partir del año 2017. Parecieran noticias que nosotros decimos, sí, hermanos, pero saben que allí hay cuestiones políticas que no están determinadas de parte de Dios.
¿Saben que esta ciudad por la cual el Señor Jesús dijo, no juréis por ella, porque es la ciudad del gran rey? ¿Saben que ha sufrido distintos cambios y ha pasado por distintas manos? Y hay gente que ha sorteado la suerte de esta ciudad. Entonces, hoy esa ciudad está contaminada. Aunque nos cueste decirlo, lo decimos con respeto y con cariño y lo decimos por la palabra de Dios. Esa ciudad hoy está contaminada, esa ciudad hoy es insegura, por así decirlo, porque a pesar de que el pueblo tiene distintos métodos de seguridad, no deja de ser algo inseguro. Y Dios tiene propósitos maravillosos con aquella ciudad. Y yo quiero que veamos algunos pasajes que muestren cómo esta Jerusalén terrenal ha sufrido distintos cambios. El propósito original de Dios, hermanos, era que en esa ciudad habitara perpetuamente su nombre. Pero como todo lo que ya sabemos y se ha venido hablando hace mucho tiempo, la desobediencia ha llevado a que esa ciudad hoy sea muchas veces pisoteada y menoscabada. Por ahí alguna vez me han dicho, hermano, ya cambie la historia. Pero a mí me gusta mucho esto de la historia. Porque esta ciudad que sufrió tantos cambios, hermanos, lamentablemente, porque el hombre ha metido mano, ha sufrido estos cambios tan tristes. En la época actual, cuando en una oportunidad, en la famosa guerra de los 6 días, que muchos conocemos, Israel, una de las cosas que más hizo el 2 de junio del año 1967, lo más grandioso no fue que derribó a todos sus enemigos, sino que lo más grandioso fue que el ejército israelita recuperó la ciudad vieja, que era donde estaban los muros del templo de Salomón, que había sido destruido en el año. Maravilloso, que un día David preparó arpas, preparó instrumentos y levantó un tabernáculo para que allí en Jerusalén se adorara de día en día. Pero un día, estimados hermanos, la desobediencia llevó al pueblo a esa cautividad durante 70 años. Y el pueblo allí, hermanos, se lamentaba recordando a Sión, recordando esos cánticos en esa tierra de Jerusalén. Pero allí el sentimiento del pueblo decía, pierda mi diestra su destreza, sin olvidar de ti, oh Jerusalén. Hermanos, hoy nosotros en este tiempo también tenemos que tener ese sentimiento lindo, ese sentimiento de amor por aquella ciudad. Isaías capítulo 62, voy a tratar de no detenerme en todos los pasajes para poder recorrer algunos textos de la palabra de Dios. Isaías capítulo 62, hay un sentimiento, así como decía el rey David, sin olvidar de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y encima decía el verso que continuaba, mi lengua se pegue a mi paladar. Hermano, qué tristeza que habrán invadido aquellos hijos de Dios, prohibidos, y quizás a modo de burla diciéndonos, a ver, canten ahora, canten, muéstrenos sus alegrías. Hermanos, pero allí el profeta Isaías dice estas palabras tan bonitas que son el sentimiento, y para que no se me quede atrás la profecía y las promesas de los profetas han mantenido viva la esperanza de toda una nación, aunque esparcidos por el mundo, pero con esa esperanza viva de un día poder hacer esto allí, en la tierra de Israel, en el lugar que Dios escogió en Jerusalén. Y mientras tanto, hermanos, estos pasajes ayudan a que nuestra fe cada día crezca más, de que somos parte de un pueblo que está esperando escuchar ese llamado divino de Dios para que su pueblo vuelva, y junto con su pueblo, la iglesia del Señor. Esta iglesia israelita
Como decía estos días un hermano allá abajo de los árboles, ¿cómo nos tienen reconocido allí en Israel? Como los Bené Sión, los hijos de Sión. Mis hermanos más antiguos, ¿cómo era conocida la iglesia israelita en los primeros años cuando pasó allí de Chile para la Argentina? Como los hijos de Sión, como los hijos de Sión, los sionistas. Algún día, dice esa alabanza hermosa, veremos los sionistas, esa obra redentora. No nos perdamos aquellos jóvenes que nos acompañan durante todos estos días. Desen la oportunidad de pensar, desen la oportunidad de abrir su mente, abrir su corazón y saber que esa obra un día va a tener su final y va a ser un final maravilloso. Porque aunque esta ciudad ha sufrido altos y bajos, hay un propósito claro y llano de parte de nuestro Dios, que se va a cumplir como cada cosa en su tiempo. Dios no es un Dios de improvisaciones, Dios es un Dios de orden. Y así como un día ordenó a un pueblo, que es el pueblo de Israel, para que estas leyes habiten en medio de él, también un día Dios ordenó que hay un lugar en toda la faz del mundo. Hermanos, es tanta la información y es tanto lo que nos apasiona esto como hijos de Dios, que es imposible no recordar a los mayores. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan cuál fue una de las últimas prédicas de nuestro hermano Pastor Duarte? Nuestro hermano allí en la iglesia dijo que la mitad o el centro del mundo era Jerusalén, pero que el hombre había desplazado el meridiano de Greenwich y había sido corrida la capital de Israel, que es Jerusalén, y la capital o el medio o el centro del mundo hoy es Inglaterra. Entonces, hermanos, en la Biblia encontramos todo lo que nosotros por ahí escuchamos en nuestros alrededores. Isaías 62, habíamos dicho el verso 1. Dijo allí el profeta: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Por amor a Sión y por amor a Jerusalén, hermanos, por ese amor, por ese sentimiento que tenían los profetas, hoy también nosotros debemos anunciar estas cosas. Hasta que salga ese resplandor, hasta que esa antorcha alumbre ese lugar oscuro, hasta que esa antorcha ilumine, hasta que ese amor sea manifiesto de parte de Dios para un pueblo, para una ciudad, nosotros con nuestra boca, con nuestros labios tenemos que seguir anunciándole al hombre y a la mujer que hay una esperanza de vida eterna, que hay un momento en el que estas cabañas no van a ser más en este lugar. No nos cansemos nunca, hermanos, decía nuestro hermano Daniel el primer día, reafirmemos lo que hemos aprendido nuestros mayores. Hoy es muy sencillo quizás abrir una página de internet y buscar información, pero nuestros mayores, ¿tendrían aquel alcance? No. Pero sin embargo, por la práctica de la lectura de la Sagrada Escritura, Dios les reveló, Dios les mostró lo que hoy nosotros estamos haciendo. Dice: entonces verá la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada esfiva y tu tierra deula, porque el amor de Jehová está en ti, porque el amor de Jehová estará en tu tierra, será desposada. Hermanos, el verso 6 dice: sobre los muros de Jerusalén he puesto guarda todos los días y todas las noches, no callarán jamás los que se acuerdan, los que acordáis de Jehová, no reposéis. Dice el verso 10: pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad la piedra, alzad el pendón a los pueblos,
He aquí que Jehová hizo oír esto hasta lo último de la tierra. Decid a las hijas de Sión que viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y se llamará pueblo santo redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada y no desamparada. Hermanos, qué tiempo maravilloso que se aproxima para este pueblo amado de Dios. Qué tiempo, estimados hermanos, y por amor a aquello que hoy leemos, no nos cansemos nunca, porque va a llegar el tiempo en el que a esta ciudad se la va a llamar deseada. Hoy, estimados hermanos, en la actualidad, esa ciudad está queriendo ser destruida, está queriendo ser pisoteada, está queriendo ser desaparecida de la faz de la tierra. ¿Se va a lograr eso? Es imposible que se logre. El pensamiento del hombre, el pensamiento de la mujer puede ser, pero todo eso va a fracasar, porque la Biblia dice que va a llegar el momento en el que esa ciudad, que hoy es insegura para muchos, un día va a ser una ciudad deseada. El mismo profeta Isaías dijo allí una palabra muy bonita, anunciando algo que en su momento no se pudo ver y que el Señor Jesús también lo declaró. Isaías capítulo 40, verso 9 dice, Isaías 49, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta mente fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta, no temas, di a la ciudad de Judá, ve aquí vuestro Dios. ¿Saben, hermanos, que un día esta ciudad de Jerusalén tuvo la gran dicha de ver entrar a su rey? Pero aquella voz no se pudo escuchar. Aquella ciudad no pudo verlo. Y saben que el Señor Jesús se lamentó por esto. Hermanos, ¿cuántas veces hemos recordado lo que el Señor Jesús dijo? En una oportunidad el Señor llegó allá a Jerusalén y cuando la vio, ¿qué hubo en el corazón de Jesús? Dice la Biblia que se entristeció y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no quisiste. Hermanos, el Señor Jesús había venido a anunciar el tiempo de su salvación, el tiempo de su redención, y aquella ciudad no lo pudo ver. Miren lo que dice el mismo Señor Jesús en Lucas capítulo 19, verso 41. Lucas capítulo 19, verso 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esto a mí siempre me llama la atención porque no es muy común o no es muy habitual leer en la palabra de Dios o ver a Jesús llorando. ¿O es común ver a Jesús en su ministerio llorando? Muy pocas veces. Si yo mal no recuerdo, lloró por Lázaro. ¿Por qué más pudo haber llorado Jesús? Lázaro era su amigo. Bueno, se podría buscar. Pero aquí la Biblia dice que Jesús al ver la ciudad lloró. ¿Por qué se llora, hermanos? ¿Se llora porque tenemos ganas de llorar? ¿O se llora porque muchas veces hay un sentimiento? Los padres lloramos por los hijos cuando quizás no nos hacen caso. Lloramos cuando quizás las cosas no nos salen bien o cuando quizás nuestros proyectos no salen como queremos. O sea, no lloramos porque un día nos amanecemos y tenemos ganas de llorar. Hermanos, Jesús no lloró porque quiso llorar por esta ciudad. Dice el verso 42, diciendo,
O si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Hermanos, ¿saben que el Señor Jesús había traído la paz? Había traído la tranquilidad a esa ciudad. Pero sus ojos estuvieron encubiertos. Sus ojos no pudieron ver que Él era la paz que ellos estaban esperando. Y por no poder ver esa paz, el Señor Jesús profetizó algo tremendo. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, hace casi 2000 años atrás, cuando el Señor se lamentó, no se lamentó porque simplemente no lo vieron, se lamentó porque el Señor Jesús vio mucho más allá de lo que estaba pasando en la actualidad. El Señor Jesús no se lamentó solamente porque no pudieron conocer su tiempo de paz, su tiempo de visitación. Se lamentó porque el Señor Jesús supo lo que le iba a pasar años adelante a esa ciudad. ¿Y qué fue lo que le pasó, hermanos? Amén. El desastre. El sitio de Jerusalén, hermanos, es algo tremendo. Años 70 después de Cristo, esta palabra tiene cumplimiento y Jerusalén es sitiada por el Imperio Romano. Y la historia nos cuenta, hermanos, que fue como dijo el maestro, a Jerusalén la sitiaron, la prendieron fuego por mano del emperador Tito. Fue destruida Jerusalén y fue como el maestro dijo, prendieron fuego los muros. ¿Y saben por qué prendieron fuego los muros? Dijo nuestro hermano Ismael, y porque en el medio había oro, hijo. Y el oro se derritió con el fuego. Y usted puede ver en cualquier fotito de cualquier libro universal, de la historia universal, el arco de Tito. ¿Qué tiene el arco de Tito? ¿Cuántas veces lo han visto? El arco de Tito tiene hombres llevando en sus hombros una vara con las cosas santas del templo de Dios. El candelabro es un estandarte que hizo Tito y que hoy lo podemos ver todos. ¿Y saben qué, hermanos? Allí estaba el lamento de Jesús. No es una simple foto que nosotros podemos ver en un libro, en una plataforma de internet. ¿Saben qué se hizo con el oro y con toda la riqueza que había allí en Jerusalén? ¿Saben a dónde fue a parar esa moneda económica, ese oro? A ese monumento que hoy la gente viaja para ver, que fue algo esplendoroso en la época, el Coliseo Romano. Allí los santos de Dios, allí el oro que se recaudó de aquel sitio de Jerusalén, terminó construyendo una obra que hasta el día de hoy está como monumento y está como algo turístico, pero allí se derramó sangre, se derramaron lágrimas y Jesús lloró porque él supo lo que iba a pasar por no haber conocido el tiempo de esa visitación. Habría muchísimos pasajes más para hablar, para seguir meditando y seguir profundizando. Pero qué lindo sería que en este año los que nos acompañan se den la oportunidad de abrir su mente y abrir su corazón, que quizás este es el año en el que Dios quiere visitar su vida. ¿Cómo poder hacer para resumir un poquito? Vamos a mirar allí el capítulo 12 de Zacarías. Zacarías capítulo 12, verso 1 dice, verso 2, dice, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Hermanos,
Esa ciudad que hace unos días atrás el primer ministro dijo que era el corazón de Israel, esa ciudad que hoy muchos quieren derribar y quieren destruir, y que un día fue destruida, dice que tiene que ser piedra pesada a las naciones y tiene que hacer temblar a todos los que quieran ir en contra de ella. La iglesia israelita enseña algo maravilloso que es el gobierno de paz. Hermanos, y para que ese gobierno de paz también pueda ejecutarse, esta ciudad santa de Jerusalén tiene que ser limpia. Para que pueda ser esa piedra pesada a las naciones, tiene que limpiarse de todas las impurezas que hoy en día contaminan esa tierra santa. Cuando esto acontezca, hermanos, cuando esto acontezca, van a haber momentos maravillosos. Y hoy es el tiempo de escuchar esto. Esto que hoy nosotros hacemos, lo hacemos con fe, lo hacemos con temor. Hace algunos años atrás, aprendimos de un hermano de aquí, de la congregación, el hermano Roberto, cuando habló de la Jerusalén celestial, dijo algo que yo me lo anoté y el hermano enseñaba. Primero es lo terrenal. Esa Jerusalén terrenal tiene que ser limpia, porque ¿cuál es el fin y el objetivo de este campamento? Que un día descienda en medio de su pueblo, ¿qué cosa? La Jerusalén celestial. Pero para que descienda la Jerusalén celestial, la Jerusalén terrenal de la que estamos hablando, donde Dios convocaba a su pueblo, donde Jesús se lamentó, donde Él dijo que no juremos por esa tierra, tiene que ser limpia. Hoy la Jerusalén celestial no podría llegar a ese lugar por la impureza que hay. Hermanos, pero esa ciudad tiene que ser limpia. Y miren lo que dice allí el profeta Zacarías en el capítulo 14, verso 16. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, esta fiesta de los tabernáculos un día se va a celebrar ¿dónde? En Jerusalén. Qué maravilloso que va a ser eso, hermanos. No nos perdamos ese momento. No nos perdamos esa esperanza. Los antepasados de esta madre iglesia se fueron creyendo que el tiempo estaba cerca de ir allí. Hoy es muy común escuchar decir, no es necesario ir allí a Jerusalén porque lo que hacemos acá es lo mismo que se puede hacer allá. Pero en los planes de Dios es totalmente contrario. Si usted quiere pensar que no hay que ir allá, es libre de pensar como usted quiera. Pero la Biblia dice, y tenemos que reafirmar, que tenemos un día que irnos a hacer esa cabaña allí, donde dijo nuestro hermano hoy por la mañana, donde nunca más usted va a estar preocupado por el flete de la vuelta, donde usted nunca más va a estar preocupado cómo quedó la casa, por las boletas, por lo que usted haya dejado, por un trabajo. Va a llegar el momento en el que usted, si hoy es fiel a Dios, Dios un día lo va a llevar allí, a Jerusalén, a donde las naciones van a temblar delante de la presencia de Dios. Y miren cómo dice a continuación el verso 17. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué es la lluvia en la Biblia? Bendición. Y si usted no se quiere perder la bendición de Dios, tiene que acatar a esta orden. La familia que no desee subir, no va a venir sobre ellos bendición. Hermanos, ¿qué va a ser de su vida? ¿Qué va a ser de su vida, joven? ¿Qué va a ser de su vida si el pueblo de Dios hoy llamara a la iglesia israelita? Porque esto de subir de año en año no va a ser para cualquiera.
Dice allí la palabra de Dios que la santidad de Jehová va a estar allí en medio de su pueblo. Incircuncisos e inmundos no van a entrar a esa tierra. ¿Y qué sería si hoy, hermanos, el pueblo llamara a la iglesia y empezara a nombrar a las familias y las bancas empezaran a quedar vacías y usted en este tiempo no echó mano a la vida eterna? ¿Usted se va a quedar y se va a perder esta bendición de Dios? ¿O usted va a querer que sobre su familia, sobre sus descendientes, descienda esta lluvia de bendición para su vida? Hermanos, qué hermosa que es la palabra de Dios a nuestra vida. Qué hermoso que es tener estas promesas de parte de Dios en cada uno de nosotros. Voy a dejar muchos pasajes para no cansar, para no aburrir, porque entiendo el horario, lo difícil que es. Pero sí, estimados hermanos, yo quería compartir esto, que esa ciudad de Jerusalén es la ciudad del gran rey, es el lugar que Dios eligió para que su nombre habite en medio de ella, y el propósito de Dios no ha cambiado. Pero le está dando la oportunidad al hombre y a la mujer de que también eche mano a esto, a que un día esto se celebre allí, en esa tierra que Él ya designó. Solamente tiene que empezar a transcurrir los propósitos claros de nuestro Dios, la limpieza de esa tierra, el establecimiento de ese gobierno de paz, para que finalmente aparezca aquel quien nos ha amado, quien nos ayuda y quien nos sostiene, y a quien le debemos pedir esa fidelidad por el resto de nuestra vida, para que siempre podamos hacer esto con amor, con cariño, de levantar estas cabañas sencillas y humildes, pero que un día esto va a ser eterno, hermano. Que Dios los bendiga. Gracias por su atención y gracias, hermano, por la oportunidad.